Hola, bienvenidos sean a este video donde hablaremos acerca de qué son las torres de enfriamiento, su configuración y la relación que guardan con la transferencia de calor. Nosotros somos Valeria Madrid, Guadalupe Ruiz, Wilber Rodríguez y Cintia Romo, y comenzaremos por definir qué es una torre de enfriamiento. Se le dice torre de enfriamiento a una estructura con forma de caja que pone en contacto una corriente de aire con un cierto volumen de agua por medio de material de empaque para aumentar el área de contacto entre ambas fases. Originalmente se trataba de una estructura que estaba hecha de madera con interiores hechos de secuoya roja, debido a la ligereza de ese tipo de madera y por su estabilidad estructural. Pero hoy en día hay diferentes tipos de material de empaque para aumentar el área superficial y que además le dan más estabilidad estructural que la secuoya roja y cuyo precio es mucho menor. Las torres de enfriamiento son utilizadas para poner en contacto agua caliente proveniente de sistemas de enfriamiento como intercambiadores de calor con aire para enfriar el agua y permitir su reutilización en el proceso. ¿Por qué utilizarlas? Es justo decir que por economía y por ecología, pues una torre de enfriamiento normalmente reduce el requerimiento de agua fresca o nueva para enfriamiento del proceso hasta en un 98%, a pesar de que hay cierta contaminación causada por la saturación del aire con el vapor de agua. En realidad, la eficiencia de una torre de enfriamiento reside en el hecho de que su principio de funcionamiento está basado en la transferencia de calor por contacto directo, a diferencia de los intercambiadores de calor de equipo tubular, que necesitan emplear tubos para prevenir la contaminación del fluido caliente con el frío. En una torre de enfriamiento no es necesario utilizar resistencias a la contaminación, es decir, que se descarta la necesidad de una superficie impermeable, pues al tratarse de un gas y de un líquido no existe el problema de la contaminación mutua, porque ambas fases ya son separables después de mezclarse e intercambiar calor. La gran intimidad que provee el contacto directo generalmente permite la obtención de coeficientes de transferencia de calor mejores que los que son usuales en un equipo tubular. Cuando son necesarias altas tasas de transferencia de calor, este tipo de aparatos son mejores que cualquier otro tipo de equipo de transferencia de calor. Normalmente se aplican para la humidificación de aire como ocurre en equipos de aire acondicionado o en el enfriamiento de agua como se ha descrito anteriormente para la industria por los grandes volúmenes de fluido que maneja. Las torres de enfriamiento evaporativo llevan a cabo un proceso que requiere de la transferencia de calor latente de vaporización, o sea que involucran un cambio de fase. Por lo tanto, es necesario verlo como un proceso que involucra transferencia de calor y de masa simultáneamente. De acuerdo al principio de transferencia de calor por contacto directo, existen muchos tipos de configuraciones de torres de enfriamiento, e incluso podrían aplicarse a otros líquidos y gases insolubles en aire, no solo al agua. La difusión es cuando el movimiento de materia es promovido entre dos fases por una diferencia de presión de vapor o de concentración. En el caso de una torre de enfriamiento tiene que ver con la saturación del aire. Si el agua y el aire están a la misma temperatura y el aire está saturado, no existirá transferencia de calor o de masa si se mantienen las condiciones isotérmicas. Pero si no está saturado, habrá una diferencia entre la concentración de vapor de agua en la interfase agua-aire, que siempre está saturada, y a alguna distancia por encima de la interfase, la capa límite de concentración. Una diferencia de concentración impulsará la de transferencia de masa, por lo tanto, el agua será impulsada hacia el aire. Primero debe vaporizarse el agua, y para que eso ocurra, debe absorberse el calor latente de vaporización. Si el aire seco a temperatura constante es saturado por agua a la misma temperatura en un aparato de contacto directo, el vapor de agua puesto en contacto con el aire se lleva con él su calor latente de vaporización. La humedad de la mezcla de aire agua-vapor aumenta durante la saturación porque la presión de vapor del agua fuera del líquido es mayor que cuando está en aire insaturado, y el resultado es la vaporización. Cuando la presión de vapor del agua en el aire se iguala a la del líquido, el aire está saturado y la vaporización cesa. La temperatura del agua puede mantenerse constante durante la saturación de aire si el calor le es suministrado para reemplazar el perdido hacia el gas como calor latente de vaporización. Este es un gráfico de un comportamiento de una torre de enfriamiento, en el cual se grafica la temperatura contra la entalpía. La curva roja es la curva de saturación del aire y la recta azul es la línea de operación que está dada por la cantidad de agua que se enfría en la torre sobre la cantidad de aire que es inyectada o que entra en la misma. En la parte derecha superior podemos ver que esa es la descripción de lo que ocurre en la parte superior de la torre de enfriamiento, donde la saturación del aire está en su máximo punto y que la temperatura del agua también es mayor porque es donde está entrando. Conforme se baja por la curva de saturación va descendiendo igual que la temperatura porque es donde se va poniendo en contacto con el material de empaque a ambas fases. Del lado izquierdo inferior podemos ver que está la temperatura de salida del agua, que es inferior, y que igualmente la saturación del aire es mucho menor. TBH se refiere a la temperatura del bulbo húmedo.
que es la temperatura más baja que es posible obtener en una humidificación adiabática. Es una medida de la humedad del aire y se toma mediante un termómetro cuyo bulbo está envuelto en un paño empapado en agua. La temperatura de bulbo húmedo está en función de la cantidad del grado de saturación del aire o del gas inerte con el líquido que está siendo evaporado. Entre menor sea la saturación del aire alrededor, mayor y más rápida será la evaporación. Este es un comportamiento de transferencia de masa que puede ser explicado por la teoría de la doble película, en la cual se describe el comportamiento de dos fases que son puestas en contacto y que en la interfaz de estas, a cada lado se forma una pequeña película de fluido laminar o de flujo laminar, en la cual reside toda la resistencia a la transferencia de masa. Su funcionamiento se basa en el principio del enfriamiento evaporativo, que es un proceso en el cual se utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para transmitir a la atmósfera el calor excedente, ya sea de diferentes procesos y máquinas térmicas. A grandes rasgos, los equipos de enfriamiento, como las torres, incorporan una superficie de intercambio de calor y masa mediante un dispositivo de distribución de agua, un sistema de ventilación que puede ser natural o forzada, encargado de favorecer y en este caso forzar el paso del aire ambiente a través del relleno. El proceso también incluye otros componentes que se describirán más adelante. Generalmente los componentes de las distintas clases se pueden dividir en dos tipos: material estructural y equipo mecánico, y cada tipo de torre tendrá alguno de ellos. Esto principalmente porque está en función del tipo de proceso para la cual se requiera. Por eso, no necesariamente se componen de lo mismo. Estos son los componentes principales en las dos categorías antes mencionadas. A la derecha está la ubicación de cada componente en la torre. Sistemas de distribución y aspersión de agua. El sistema de distribución se encuentra en la parte superior y la distribución es controlada por las boquillas, que están diseñadas para suministrar agua en forma de rocío, a presión o de chorro si es por gravedad. Por gravedad se compone de un recipiente y orificios que distribuyen el agua. A presión se compone de sistemas de pulverización con toberas orientadas hacia abajo, que según su diseño pueden ser de distintos tipos. Aquí se muestran dos sistemas de distribución a presión: eliminador de rocío o separador de gotas. Básicamente este componente se encarga de retener las gotas de agua arrastradas por el aire que salen de la torre. Estos separadores están ubicados en la parte superior y redireccionan de manera brusca el flujo de aire y de esta forma separan las gotas de agua, haciéndolas caer de nuevo al interior o sobre el relleno. Esto disminuye pérdidas de agua, además de mantener constante y uniforme el flujo de aire a través del relleno, ya que homogeniza el flujo de salida de este. Relleno. El material de empaque o relleno tiene como función dispersar la fase líquida sobre la superficie del material, para de esta forma aumentar el área interfacial o la superficie de contacto aire-agua. Existen distintos tipos de relleno: laminar, de goteo y mixto, fabricado en distintos materiales y empleado según las condiciones de operación. Después está lo que es el tanque de agua, que es un elemento estructural localizado en la parte inferior de la torre, cuyo propósito es recoger o almacenar el agua enfriada una vez terminado el recorrido a través del proceso de refrigeración. Se ubica en la parte inferior. Después están las persianas de entrada, que son rejillas que cubren la toma de aire al interior de la torre y que además beneficia el proceso, mejorando el flujo de aire al interior de la misma, previendo el ingreso de desechos del ambiente, elimina las salpicaduras de agua e incluso sirve para limitar la cantidad de luz que llega a la torre, impidiendo de esta manera el crecimiento de organismos como algas y a su vez controlando la proliferación de la legionela, que es un problema muy común en las torres de enfriamiento o cualquier sistema de climatización.